14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel. Tesis 4. El nivel institucional de la moral. 4.01. He dicho que la moral, o ética, se ejerce en concreto en el acto humano, pero dicho acto es siempre sistémico, institucional, ya determinado siempre por estructuras comunitarias a priori. Los Adanes y Evas no existen, son robinsonadas de la filosofía moderna de Hobbes en adelante. Nunca existió un individuo solidario en estado de naturaleza sin un contrato previo o sin instituciones. El contrato originario establecido por individuos previamente sin estructuras institucionales es una hipótesis de trabajo errada. Todo individuo o acto tienen ya siempre presupuesto un sistema y cumple de manera inevitable una función institucional, contractual, tradicional, histórica, cultural. Incluso los primates tienen ya de manera inicial dicha institucionalidad como punto de partida. Entre ellos, el macho dominante es una institución instintiva ya semiconsciente, según la neurología que nos indica el tema. 4.02. De esta manera, el campo práctico es ahora determinado y delimitado por un sistema, como lo propone, por ejemplo, Niklas Luhmann. El mundo, en el sentido fenomenológico, es más amplio y puede contener muchos campos, prácticos, técnicos o teóricos. Estos, por su parte, comprenden igualmente muchos sistemas, a su vez formados por subsistemas, que definen diferentes funciones sistémico-institucionales con sentido, que en último término son acciones humanas funcionales. La ecuación entonces es la siguiente: mundo, campo, sistema, subsistema, función, acto humano singular. .03. Este tema no lo expuse ni en la Ética de 1973 porque usaba el método fenomenológico, ni tampoco en la Ética de 1998 porque se debatía ante el neokantismo frankfurtiano de aquel momento, pero sí fue indicado en la obra Ética Comunitaria de 1985, aunque se trataba de una obra situada dentro de una crítica mítica y por ello no podía contar como filosófica según los hábitos secularizantes del momento. 4.04. Me moveré entonces oponiéndome a los anarquistas extremos que niegan la posibilidad de sostener instituciones desde un punto de vista ético. Toda institución es dominadora para ellos. Por otra parte, me opondré también a los conservadores que suponen que las instituciones son sagradas y hay que obedecerlas siempre como fundamento de la moral. Pero igualmente no aceptaré el contractualismo moderno que propone hipotéticamente unos inexistentes individuos, aún como lógica del juego o como horizonte crítico, sin instituciones, que puede posteriormente efectuar un contrato, el cual funda la sociedad política a diferencia del estado de naturaleza. No hay nada de eso. El ser humano singular ya siempre fue miembro de una sociedad comunitaria institucionalizada y, por tanto, con contrato. Dicho contrato es un a priori, no un a posteriori. 4.1. La ambigua necesidad de las instituciones. 4.11. En primer lugar, hay que entender lo que es una institución. El que un singular, siempre en comunidad, repita un acto en el tiempo y el espacio y tenga la expectativa de que los demás miembros responderán de manera ya habitual a su acción, cumpliendo funciones previamente definidas por las meras costumbres o explícitamente
constituye ya una cierta institucionalización. Cada singular conoce su función en el campo práctico, pero delimitado como totalidad de sentido, como sistema, quedando definido a priori su comportamiento comunitario o social. Las instituciones pueden ser muy informales, como las reuniones sociales de fin de semana, cotidianas, como las de la familia monogámica, poliándrica o poligámica, muy simples, como una clase universitaria, o sumamente complejas, como el Estado. 4.12. Desde el inicio debo anotar que las instituciones son ambiguas, es decir, pueden cobrar sentidos contrarios si se fetichizan, se totalizan y se transforman en el mal histórico. Si cumplen su función de servicio a la vida comunitaria, son justas, moralmente adecuadas. Como tales, son necesarias. El ser humano, en los clanes del más antiguo Paleolítico, hace decenas de miles de años, desarrollaba instituciones sin las cuales no era posible la supervivencia. Por ejemplo, la recolección de raíces o la pesca son instituciones sumamente complejas sin las cuales la sociedad no podía alimentarse. Eran instituciones necesarias. 4.13. La necesidad no evita el exceso. Por el contrario, crea las condiciones para su posible ejercicio. El cazador de animales necesitaba instrumentos como flechas, arcos, lanzas, etc. para cazarlos. Era necesario organizar la comunidad repartiendo funciones diferenciadas. Unos debían situarse en lugares predeterminados, otros se enfrentaban a los animales que cazar, otros vigilaban la retaguardia. Al final se repartía la presa equitativamente entre los participantes. Si no se hiciera así, no colaborarían en la próxima cacería. Eran instituciones necesarias. Pero un jefe de cazadores podía dominar el grupo u otras comunidades usando los instrumentos cortantes de la caza para dirigirlos contra otros seres humanos. El instrumento de caza era ahora un arma. El cazador se transformaba en guerrero. La caza devenía en guerra. La necesidad de comer se convertía en dominación. He aquí la ambigüedad de toda institución. 4.2. Eros y civilización. 4.21. Algunos piensan que el bien es el placer inmediato, el cumplimiento del deseo. Sigmund Freud fue el genio que ante el yo pienso abstracto de René Descartes propuso el yo deseo. El deseo moviliza el sistema límbico, afectivo, emotivo. El cumplimiento del deseo produce satisfacción. El creador del psicoanálisis describe la cultura como una postergación de la satisfacción. El agricultor debe guardar parte de la semilla de una cosecha, negar el deseo de comerla, para poder plantarla el año siguiente. Posterga el deseo para cumplir una satisfacción futura. 4.22. Para eludir el sufrimiento, el ser humano debe descubrir la técnica para evitarlo, dice Freud en El malestar de la cultura, y la técnica obligaría a ir más allá del principio de realidad. Al final se nos impone la dialéctica de Eros y Ananké, amor y necesidad, que se convierten en los padres de la cultura humana. Por ello, el tema de la institución queda situado entre la libertad de la pulsión, el deseo, el gozo, el amor, y la repetición como tendencia a la estabilidad, como una obsesión de repetición. El deseo expresa el instinto, la libertad del amor. La repetición, el principio de la realidad, como represión del deseo. 4.23. En conclusión, cada individuo es virtualmente enemigo de la cultura. Parece que toda cultura haya de basarse sobre la coerción. Esta posición es compartida por muchos situados críticamente en la izquierda extrema, como en algunas expresiones de Bakunin, o por conservadores de derecha antiestatistas, los anarquistas conservadores como Robert Nozick, que fetichizan la propiedad privada y el mercado, que ven en el Estado la represión de la creatividad de la iniciativa privada.
4.3. Disciplina y alienación. 4.31. Lo que se dice de la ananke, necesidad o repetición que se impone como dominación, puede decirse de la disciplina. Esta palabra, que viene de discípulo y que significa un cierto dominio sobre el eros, este último como mero deseo libre sin límites, indisciplina, es nuevamente ambigua, como la misma institución. Puede entenderse como represión o dominación sobre el eros, o como creadora actitud que enfoca las fuerzas de la vida de la subjetividad en una cierta dirección necesaria para la supervivencia. Michel Foucault tiende a ver la disciplina como represión. 4.32. Sin embargo, deseo definir la disciplina como una actitud del yo, que conduciendo el eros a la producción, reproducción y aumento de la vida, no le quite el placer de la innovación de actos que de no estar motivados por una o tal disciplina no alcanzarían su objetivo. Los clásicos llamaban temperancia y fortaleza a esas virtudes del temple que liberan las potencias creadoras. Hay sujetos de gran genialidad, pero que, por falta de disciplina, no logran objetivos realizables. No es solo necesaria la capacidad creativa del sujeto como punto de partida, es necesaria igualmente la disciplina para la consecución de sus acciones. Lo mismo puede decirse de las comunidades. Por ello, es bueno recordar lo que escribe Cornelius Castoriadis. No puede pensarse una sociedad sin instituciones, sea cual fuera el desarrollo de los individuos, el progreso técnico o la abundancia económica, pero agrega enseguida, no hay sociedad que coincida inmediatamente con sus instituciones que estuviera exactamente cubierta sin exceso ni defecto. 4.33. Es más, inevitablemente toda institución disciplinaria que soluciona las alienaciones del sistema superado caerá en cierta o mayor dominación. Será el momento de superarla parcial o enteramente. Es decir, toda institución se aliena con el tiempo y pasa de servir a la vida de la comunidad a servirse de ella. Disciplina y alienación, entonces, atraviesa la vida de toda institución en una inevitable diacronía. Habrá el tiempo creativo de la disciplina, la época clásica del equilibrio y la decadencia entrópica, que clama por su transformación. La disciplina ni es siempre creativa, ni se mantiene permanentemente en equilibrio, ni es solo represión o dominación. 4.4. La acción humana, su inevitable institucionalidad y la falacia del estado de naturaleza y del contrato social. 4.41. La acción humana puntual del singular ya está siempre determinada por instituciones y las refuerza, modifica o aniquila inevitablemente. No hay acción humana fuera de una cierta institucionalidad. Por ello, la moral o la ética considera las instituciones, los sistemas de acciones, como sujeto de moralidad. Puede predicarse de una institución que sea buena o mala, justa o injusta, es decir, puede juzgarse normalmente a la institución, así como el sujeto moral o la acción humana. El liberalismo es un sistema institucional político y puede ser objeto de un juicio moral. El capitalismo es igualmente un sistema institucional económico y puede juzgarse como injusto, pero no desde la moral, sino desde la ética, porque queda no pagado en el salario una parte del trabajo vivo objetivado del obrero. La crítica de un sistema práctico supone el juicio de que éste no cumple con las condiciones de una posible pretensión de bondad. 4.42. La moral y la filosofía política moderna hablan de un estado de naturaleza en el que estaría sumido el ser humano primitivo, antes del contrato, que constituye el estado civil o burgués, que es el que habita la ciudad, el burgo. Esto le permite a la tal filosofía pensar en un momento histórico o hipotético donde no había todavía contrato ni instituciones.
Tal hecho histórico originario o hipotético es irreal. Nunca hubo tal estado de naturaleza. El ser humano siempre estuvo en un estado histórico, institucional, todo lo primitivo que se quiera, pero es imposible, lógica y empíricamente, semejante indeterminación institucional. 4.43. Por ello, igualmente, el mentado estado civil o político, producto de un contrato entre individuos sin comunidad ni instituciones, es simplemente la confusión entre el estado burgués moderno y una hipotética sociedad política por la que deben pasar en su desarrollo todos los pueblos de la humanidad. Por ello, Hegel, en su Filosofía del Derecho, indica que la primera determinación universal de la subjetividad humana es la propiedad privada de alguna cosa que lo enfrenta. Sin embargo, entre los incas de la cultura quechua, por ejemplo, no existía dicha propiedad privada. Debemos entonces preguntarnos, ¿no eran humanos los incas igual que pensaba Aristóteles acerca de los bárbaros o esclavos? Son falacias que parten de la realidad empírica, la modernidad capitalista europea, y que se pretende que son válidas para toda la humanidad. Es el error de considerar la propia particularidad como universalidad. Dejemos entonces definitivamente de referirnos a un estado de naturaleza y a una sociedad civil fruto del contrato. 4.44. El contractualismo de la filosofía europea olvida la doctrina suareciana, que inicia la modernidad pero todavía recuerda la filosofía árabe y latina, de que hay un doble contrato. El primero, que es la institución inevitable que constituye a toda comunidad humana, aún la más antigua. Y el segundo contrato, que con plena conciencia y como acto jurídico pueden realizar los miembros de una comunidad. Por ejemplo, en la tradición castellana de España, los reinos firmaban un contrato con uno de los nobles de un reino al que consideraban el rey de España. El primero fue con pleno derecho el caso de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero el rey o la reina recibían el poder delegado de los reinos por contrato, que por su parte lo recibían del pueblo. Bartolomé de las Casas recuerda que es legítimo un rey solo si cuenta con el consenso del pueblo, consensus populis. 4.5. Las instituciones del orden material. Las instituciones son entonces sistemas funcionales de acciones que se repiten en el tiempo y el espacio. Se sitúan en diversos órdenes que se determinan en un nivel más concreto en campos diferenciados. Dichos órdenes al menos son tres. El orden de los contenidos, en referencia a la vida, que se denominarán materiales, y de la razón práctica material. El orden formal de las instituciones, que determina la manera válida de ejercer las funciones sistémicas y de la razón práctica consensual, y el orden de la factibilidad, que rige el cumplimiento posible de la razón instrumental, que se opone a la posibilidad imposible, el anarquismo de derecha o izquierda o al conservadurismo institucional que hace moralmente realizables los otros dos órdenes. 4.52. El orden material de la moral tiene al menos tres componentes que se transforman en un nivel más concreto en los campos respectivos. Ver esquema 4.2. 4.53. En primer lugar, hay instituciones ecológicas que se ocupan directamente de la producción, reproducción y aumento de la vida humana en comunidad. La agricultura, el pastoreo o el cuidado de la naturaleza, al darle tiempo a su regeneración, serían este tipo de instituciones. Son la condición de la existencia misma de la humanidad. Sin ellas desaparecería la especie Homo y estamos en camino de dicha extinción como efecto de sistemas, por ejemplo, el capitalismo en el campo económico, cuyos criterios son antiecológicos, como el aumento de la tasa de ganancia. .54. En segundo lugar,
un subsistema ecológico que se ocupa de la empresa productiva, el mercado y la regulación de ambos por el Estado. Este último es una mega institución que permite la factibilidad de los otros órdenes, el orden económico. Entiéndase bien, la economía es un subsistema de la ecología en cuanto se ocupa de la producción, intercambio, distribución y consumo de los bienes ecológicos. Identificar o negar los bienes ecológicos enderezados a la vida humana como meras mercancías que se venden y compran solo en el mercado competitivo es la confusión inmoral del capitalismo, que, a la inversa de lo enunciado, hace de la ecología un subsistema económico prescindible en tanto no produce crisis económica. Es la inversión inmoral de un sistema material. 4.55. En tercer lugar, el orden cultural es el sistema simbólico que explica y da sentido conscientemente a los otros órdenes. En cuanto tiene contenidos significativos, es material y constituye un orden del que puede juzgarse su moralidad o inmoralidad, si cumple o no las condiciones de la pretensión de bondad. Aún puede formularse un juicio moral de pretensión de bondad o su opuesto del orden cultural en el nivel de narrativas míticas. Ernst Bloch, en El Principio Esperanza, interpreta numerosos mitos de la humanidad y puede diferenciar entre aquellos que justifican la dominación, que serían mitos negativos, perversos, alienantes, como el de Prometeo eternamente encadenado al destino por haber cometido una falta contra la voluntad voluble de los dioses sin conciencia alguna. Y los que dan argumentos para la liberación del ser humano, que serían mitos positivos de la tradición crítica, como el del éxodo de Moisés, un egipcio de la élite que libera a los esclavos de Egipto. 4.56. Estos órdenes materiales constituyen las instituciones que llamaremos materiales, por dar el contenido de las restantes. Son universales en el sentido de que constituyen un momento necesario de toda comunidad histórica. 4.6. Las instituciones del orden formal. 4.61. La aceptación comunitaria de una decisión o acuerdo exige instituciones que permitan que la singularidad de los actos de sus miembros coincida en el juicio práctico de la posibilidad decidida comunitariamente. Pero un tal acuerdo o consenso no es fácil y exige mediaciones o formas comunitarias que lo encaminen. Estas son las instituciones que crean la validez del acuerdo. La validez se alcanza por medio de argumentos racionales en principio o en abstracto. Debe ser un acuerdo que constituya una voluntad general, como afirmaba Rousseau, es decir, la voluntad de los miembros unificados como pueblo. El pueblo como pueblo, decía el pensador ginebrino. 4.62. Válido, que no es lo verdadero, según veremos más adelante. Es aquello que aceptan los miembros de una comunidad, habiendo podido participar simétricamente en la discusión previa, siendo movidos por la fuerza de la razón y no por la violencia. La institución que creaba validez en las decisiones de las ciudades egipcias, para las cuales demos significa la comunidad de donde toman su inspiración los griegos y fenicios, durante milenios se llamó democracia, el poder consensual del pueblo. Es la subsunción en el campo político de una institución moral generalizada. 4.63. Las instituciones educativas que enseñan a las nuevas generaciones de una cultura los contenidos comunes o válidos para la comunidad son igualmente sistemas funcionales formales que constituyen lo común de un pueblo. Sin ellas no hay posibilidad de existencia en el tiempo. Son instituciones formales. El contenido cultural es lo que se enseña, es material, la manera o racionalidad metódica que logra el convencimiento del interlocutor, el cómo se produce la aceptabilidad en la comunicación es lo formal. Hay entonces instituciones que crean validez en las decisiones que se adoptan en todas las culturas. Son instituciones formales necesarias. 4.7.
las instituciones del orden de la factibilidad. 4.71. En tercer lugar, hay instituciones que como mediaciones de las anteriores las posibilitan, permiten que se realicen. El Estado político es la macroinstitución en el campo político, como un sistema concreto siempre histórico, entre otros aspectos materiales y formales que hacen factible los otros dos órdenes. La moral comunitaria o social se realiza así por medio de instituciones de diversos tipos, materiales, formales, de factibilidad, que constituyen un sistema moral que puede recibir, como hemos dicho, el predicado de justo o injusto, bueno o malo, es decir, con pretensión de bondad o su contrario. 4.72. La moral no contiene exigencias normativas institucionales ilusorias, sino realistas. Es decir, son exigencias normativas universales, generales o analógicas en referencia a sistemas funcionales que afirman la vida, consensualmente, gracias a medios factibles posibles. La factibilidad puede ser natural, como el imperativo kantiano de que lo que hay que operar no puede oponerse a las leyes de la naturaleza, económica, costeable, política, con suficiente cuota de poder, etc. La institución moral existe teórica y prácticamente dentro de los márgenes, por una parte, de lo no posible o no factible, por ser lo utópico y real de la extrema izquierda o extrema derecha. Los dos anarquismos anti-institucionales muchas veces referidos, y por otra parte, de lo no factible en el tiempo futuro. La posición del conservador cuando se empeña en continuar con una repetición de una tradición que se ha fetichizado, es decir, que ya no es válida y por ello recurre a la mera represión. Entre ambos extremos se abre la posibilidad de lo factible realista y crítico. 4.8. De la no conciencia a la complicidad de los miembros de un sistema institucional. 4.81. La moral singular puede acusar a cada sujeto en la medida en que tenga conciencia moral del acto operado. Si no tuvo conciencia, es inocente. La moral sistémica o institucional nos introduce en un nuevo capítulo. Alguien puede ser culpable de un acto por complicidad no consciente. Ahora invertiremos el argumento. Alguien puede cometer un acto injusto, culpable, por participación funcional en un sistema de cuya injusticia no ha tomado conciencia, pero habiendo recibido las ventajas que dicho acto le ha otorgado. Esta será llamada la falta moral colectiva, sistémico-institucional. 4.82. Marx la denomina el pecado original, que los teólogos han deshistorificado, ya que es una falta colectivo-institucional. Deshistorificar la falta moral institucional es exactamente la falta originaria sistémica, el llamado míticamente por Plotino, y no por el texto semita hebreo, to proton kakon, el primer pecado, el hecho de que el alma ha caído y está aprisionada en un cuerpo, algo que no tiene nada que ver con el Adán y la Eva semitas, en que no se trata del pecado original, sino del pecado del ser humano en todo tiempo y lugar hasta el presente. 4.83. Alguien podría excusarse indicando que no tuvo conciencia de la injusticia que cometía al realizar una función sistémico-institucional que pudiera considerarse mala o moralmente injustificable. Esto nos exige entonces abrir un nuevo capítulo sobre la velada complicidad moral del miembro de una institución cuya función privilegiada en el sistema vigente le da ciertas ventajas, sea por su riqueza, por ejemplo, un empresario que heredó su capital, sus derechos, un ciudadano libre con respecto a un esclavo, o su género, un varón sobre la mujer en las culturas patriarcales y machistas. Sin embargo, si se indaga en lo profundo del inconsciente de esos actores, en su superyo, diría Sigmund Freud, se encontrará un cierto goce en el ejercicio del poder o la dominación que de todas maneras puede ser legal, aceptada o vigente
en el sistema institucional económico, político, de género, cultural, etc. 4.84. La no compasión por el oprimido del miembro que cumple una función sistémica del privilegiado indica de todas maneras inevitablemente una inexcusable responsabilidad, aunque su acción sea explícitamente no intencional, pero siempre presente de manera velada en el claroscuro de la existencia cotidiana. Como cuando se exclama: tengo ventajas sobre este subordinado, pero como nadie puede acusarme, porque tengo de mi lado la ley, las costumbres, etc., aprovecho dicha posición preponderante para la realización de mis proyectos individuales. Esto nos hace recordar la poesía en la que el escritor Theodor Dauler escribe: maldito el que no tenga ningún enemigo, porque yo seré, yo su enemigo en el día del juicio final. El que ocupa las funciones dominadoras en un sistema injusto institucional tiene amigos que lo adulan para recibir las migajas, y por no criticar al sistema injusto no se ha hecho enemigos. Si comenzara a criticar las injusticias del sistema, entonces sí se transformarían en sus enemigos los antiguos amigos de cuando cumplía las funciones dominadoras. El que no discierne entre dicha adulación del cómplice y la prudente crítica del colaborador honesto que le muestra sus errores en el ejercicio de una auténtica amistad, es tan injusto como el que tiene plena conciencia moral de la maldad que comete, o aún más, porque ni siquiera podrá corregir su acto funcional perverso. (14 tesis de ética). Hacia la esencia del pensamiento crítico. Enrique Dussel.